un triángulo. Tenemos un triángulo, cualquiera, ya no tienen por qué ser triángulos rectángulos. Mantenemos la notación de que el lado opuesto a cada ángulo tiene el mismo nombre. Ángulos en mayúscula, lados en minúscula. Esa es la notación que tenemos que respetar. Entonces, lo que nos dice el teorema del coseno es que un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble de su producto por el coseno del ángulo correspondiente. Entonces, a al cuadrado es b cuadrado más c cuadrado menos 2b por c por el coseno del ángulo A. Eso es para sacar la A al cuadrado. Tenemos 3. El teorema del coseno es genérico, pero claro, podemos escribir que b cuadrado, ¿qué le pasará entonces? Pues que será a al cuadrado más c al cuadrado menos 2ac por el coseno. Los puntos de las multiplicaciones a veces los pongo, a veces no, da igual, por el coseno de b. El ángulo de aquí siempre se corresponde con el del lado que queremos averiguar. Esto está pensado para sacar esto. En principio, la fórmula está pensada para sacar este lado. Entonces, si yo conozco, por ejemplo, el lado B, el lado C y el ángulo A, pues me vengo aquí y lo tengo todo. Y entonces sacaría el cuadrado de lo que busco. Le saco después raíz cuadrada y arreando. Y para C, pues sería igual. Entonces, quédate con el espíritu del teorema en el que cada lado al cuadrado es la suma de los otros dos menos el doble del producto de esos y luego siempre es el coseno del ángulo del lado correspondiente que está aquí. Es decir, no es que tengas que memorizar las 3 fórmulas, puedes hacerlo, pero en realidad el esquema está claro. Un lado es la suma de los cuadrados de los otros dos, perdón, el cuadrado de un lado es la suma de los cuadrados de los otros dos, menos 2 por esos dos mismos lados, y luego el coseno del ángulo que se corresponde con el lado en cuestión. Generalmente, cuando se resuelven triángulos, se intenta aplicar el teorema del seno porque es más sencillo en cuanto a cálculo. Pero según la información que me den, claro, si me dan esto, esto y esto, pues no tengo más remedio que hacer uso del teorema del coseno. Porque el teorema del seno conecta un lado con su ángulo correspondiente, el ángulo opuesto. Y aquí me están fallando, o sea, no tengo ninguna fracción entera. No tengo ninguna fracción entera. Si conozco C y el ángulo C mayúscula, yo ya tengo una de las fracciones del teorema del seno. Pero con esto tendría el teorema del seno, que es A partido seno de A igual a B partido seno de B igual a C partido seno de C. Entonces, claro, si me están dando C, B y el ángulo A, pues no tengo ninguna fracción entera, no puedo plantear proporcionalidad. Y entonces es cuando nos tenemos que ir al teorema del coseno. Generalmente nos vamos al teorema del coseno cuando no tenemos más remedio, porque es un poco más engorroso. Pero vamos, tampoco es que sea para morirse. Y también hay un caso especial del teorema del coseno, que es cuando nos dan los 3 lados. Si nos dan como información los 3 lados. Ese caso es curioso y lo veremos también. Lo veremos porque ese es especial. Ese es especial. Y hay que utilizar también el teorema del coseno. Porque con el teorema del seno conoceríamos los 3 numeradores y se nos queda cojo. Se nos queda cojo. Vamos a ver una serie de ejercicios
que van a consistir en resolución de triángulos. Resolver triángulos quiere decir averiguar el resto de elementos que nos faltan. Hemos de conocer los 3 lados y los 3 ángulos. Y su área también, su área o su superficie, como lo quieras llamar. El nombre correcto es área, pero superficie es un sinónimo comúnmente empleado. Te iba a decir eso, que vamos a hacer ejercicios a partir de ahora de aplicación con triángulos cualesquiera.